Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y como siempre les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública y a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública. Nos encontramos en nuestro programa de formación en gestión y gobierno en salud, ya nuestro último módulo, ¿no? El módulo 3, especialización en gestión presupuestal para la provisión de los servicios de salud. El día de hoy está finalizando nuestro curso número 1, ¿ok? Y para poder iniciar le voy a dar pase al profesor. Adelante, profesor Edgardo, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carolina. Buenas noches con todos y con todas. Entonces, como bien decía Carolina, vamos a empezar esta sesión parecida a la sesión anterior, es decir, primero empezaremos estableciendo en general el marco de los temas que vamos a tocar hoy día. Después vamos a comentar la lectura, que espero hayan podido revisar. Luego tenemos unos minutos, unos 20, 25 minutos para unos conceptos y después ustedes van a trabajar su trabajo aplicativo en grupos y voy a ir yo de grupo en grupo como hicimos la vez pasada también, ¿no? Así que, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Muy bien. Hoy el tema es mapeo de actores sociales. Es un tema interesante, muy aplicativo a lo que hemos venido trabajando. Hemos insistido bastante en la idea de que en el territorio hay otros actores, no solo está el sistema de salud, y por eso es importante identificarlos, no solo en términos de quiénes son, sino de, como vamos a revisar, cuál es la importancia que tienen, por ejemplo, para el ASIS, qué nivel de influencia tienen en el resto de la comunidad, cuál es su posición frente a los proveedores de los servicios, en fin, ¿no? La unidad tiene como objetivo que puedan elaborar mapa de actores sociales que identifiquen las percepciones sobre el territorio. Para eso hay que trabajar metodologías cualitativas, ya no las cuantitativas que revisamos en la primera sesión, sino más bien las cualitativas, ¿no? Así que primero vamos a hablar un poco sobre cuáles son estas metodologías cualitativas para recoger información de las personas, de los actores, y luego vamos a pasar a la metodología para el mapeo de actores sociales. Muy bien, entonces revisemos el control de lectura y yo dejo de compartir un momento y le devuelvo el micro a Carolina. Gracias, Carolina, por tu apoyo. Bien, gracias, profesor. Vamos a empezar con el control de lectura y vamos a realizar la misma dinámica que la sesión pasada. ¿Ok? Vamos a tener 3 preguntas. ¿Ok? Y voy a compartir en estos momentos la primera pregunta. La primera pregunta es, de acuerdo al artículo, ¿cuáles son los instrumentos de la participación? ¿Ok? Ya he compartido el enlace y la pregunta respectiva por el chat del WhatsApp y del Zoom. Lo acabo de compartir ahorita Wilmer. ¿Ok? Van a tener un par de minutos. Recuerden colocarle su apellido o su nombre, ¿ok? Al final. Pueden escribir más de 2 cajoncillos, no hay ningún problema, pero traten de colocarle por lo menos su apellido o su nombre, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Vi que Paul tenía la mano levantada. Paul, ¿tienes alguna consulta? Ninguna se me... Ah, ya. Ok, no te preocupes. No, no te preocupes. Bien, entonces vamos a dar un par de minutos, por favor, vamos contestando. Yo voy a compartir mi pantalla en un par de minutos para poder ir viendo sus respuestas, ¿ok? Y como siempre, no vayan a olvidar de tener la cámara encendida, ¿ok? Tengamos nuestra cámara encendida para poder verlos y verlas. Como siempre, agradezco a los y las que la tienen encendida. Bien, entonces vamos a esperar un par de minutitos, ¿sí?
Bien, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla para poder ir viendo sus respuestas. Ok, por favor, aquellos y aquellas que faltan, es importante que completen la respuesta. Todos y todas debemos de participar, ¿ok? Recuerden que el profesor igual luego va a revisar sus respuestas de manera individual. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla y ya está. Y la pregunta es, ¿no? La primera pregunta. De acuerdo al artículo, ¿cuáles son los instrumentos de la participación? A ver, profesor, de repente podemos ir comentando ya esta primera pregunta. Ok, está bien. A ver, está interesante, han identificado algunos instrumentos específicos. Uno bien común es el de los consejos de salud, ¿no? Hay una respuesta ahí que es bien clara: Consejo Nacional de Salud, Consejo Regional, Consejo Distrital. Efectivamente, esos son instrumentos de participación, los consejos de salud. Que como en la lectura menciona, han tenido algunos cuestionamientos, porque a veces los gobiernos, los ministerios, solo incluyen en la agenda de los consejos algunos temas que no representan mayor problema, y para obtener una anuencia, una aprobación de los actores que están en ese consejo, que son miembros de la sociedad civil por lo general, ¿no? Entonces sí, los consejos de salud son un instrumento bien conocido, bien usado en todas partes. Pero no son los únicos instrumentos, hay otros, ¿no? Ahí veo que, por ejemplo, han mencionado algunas técnicas cualitativas, técnicas de conferencia y consenso, así es, consultas. Efectivamente, o sea, la participación, ustedes lo habrán leído, tiene 3 niveles, ¿no? Hay un nivel que es un poco más, digamos, simple, más elemental, que es el simplemente de comunicar. Y entonces ahí la participación ciudadana es bien pasiva, ¿no? Es receptiva, no hay mayor intercambio. El otro es el de la consulta. Ahí hay más participación, pero en la consulta es el Estado, el ministerio, el que pone en consulta algunos temas y recoge opiniones, se retroalimenta de lo que piensa la gente. Eso ya es un avance, pero todavía hay una limitación, ¿no? Porque yo defino la agenda, yo defino qué cosa voy a poner en consulta. Yo como Estado, quiero decir. Pero la tercera forma de participación es bidireccional y es más deliberativa. Y ahí los consejos son un instrumento, pero no son el único. Hay otros que profundizan, como por ejemplo las encuestas, las técnicas de consulta, los grupos Delphi. Estos grupos, recuerdan que cuando hemos hablado de ASIS y cuando hemos hablado de sectorización, decíamos que el ASIS local tenía que hacerse participativamente, juntar un grupo de actores relevantes, gente que no sea del sistema de salud, pero que sean referentes en la comunidad, gente con experiencia, con luces. Y entonces, en las técnicas Delphi hacemos un instrumento que lo sometemos a la opinión de un grupo de expertos o de gente que tiene mucha representatividad. Y vamos reiterando la aplicación del cuestionario cuando quedan preguntas en las cuales aparentemente no hay consenso, hasta que se llega a establecer un consenso para todas esas preguntas de parte de los que participan. Entonces, eso obliga a mucho intercambio, a mucha expresión de ideas de parte de las personas, ¿no? Así que ese es otro instrumento. En algunas sociedades del hemisferio norte emplean paneles de ciudadanos. Es bien interesante. Ahí hay un esfuerzo porque hay que mantener el panel. Es un grupo de ciudadanos que se les mantiene en el tiempo y con ellos se discuten las nuevas ideas de políticas, de programas, de proyectos que se piensan lanzar y se recoge su opinión. Y ellos, como se les mantiene en el tiempo, van teniendo un histórico de lo que se va haciendo en términos de participación ciudadana y de políticas, ¿no? Entonces ese es otro instrumento bien interesante, el de paneles de ciudadanos,
que implica, por supuesto, mantenerlos. Ahí está, si se usaban los paneles ciudadanos, sistemas de ponderación, encuestas. Otra interesante que veo aquí es el de participación voluntaria de los ciudadanos en proyectos de investigación como científicos amateurs. Esta es otra idea interesante. Mucha de la investigación, sobre todo cualitativa, puede ser muy bien fortalecida con la participación de estos investigadores desde la sociedad, que a las finales terminan aprendiendo, terminan desarrollando capacidades que pueden después aplicar ellos mismos sin necesidad de asistencia desde el Estado, desde el ministerio, ¿no? Así que estos son los instrumentos. Hay muchos instrumentos que se pueden usar. Acá en el Perú se usan varios, ¿no? Ustedes ya conocen, lo han descrito, los consejos nacionales de salud, el Consejo Nacional, perdón, los regionales, los distritales, pero no son los únicos instrumentos de participación. Seguramente han escuchado hablar de las comunidades locales de administración en salud, las CLAS. Quizás alguno de ustedes trabaja en un CLAS, pertenece a uno de los CLAS que todavía existen. Este es otro instrumento poderoso de participación para cogestión. Acá en el Perú fuimos muy audaces, muy innovadores, incluimos la participación ciudadana en la gestión de los servicios de salud. Entonces, las CLAS son otro instrumento bien interesante. Cuando se definió la propuesta de reforma el 2013, lo que hicimos fue hacer cónclaves. Hicimos grandes reuniones, cónclaves, recuerdo en el Puericultorio Pérez Ananíbar en Lima, en La Libertad, no recuerdo dónde fueron, en varios sitios se hicieron cónclaves, se convocó a la ciudadanía, hubo mesas, votaron por cuáles eran los temas que querían ellos que se incluyeran. Entonces, en realidad, no, digamos, tenemos experiencia en el Perú de usar instrumentos para participación ciudadana. Nuestro problema es que no los sostenemos, no los explotamos en buen sentido de la palabra, todo lo que pueden dar. Los presupuestos participativos, ahí está otro ejemplo que hemos hecho en muchos sitios de definición del presupuesto con participación de las personas, ¿no? Así que todos estos son instrumentos importantes, convendría que sean parte de nuestra caja de herramientas para usarlos en función de los temas que se quiera digamos, considerar para participación de las personas, ¿no? Ok, creo que podemos pasar a la siguiente, Carolina, gracias. Bien, gracias, profesor. Vamos, ya hemos compartido ya la segunda pregunta, ok. Y nuestra segunda pregunta es, según los autores, ¿cuáles serían los beneficios esperados de la participación? ¿Ok? Esa es nuestra segunda pregunta. Ya se ha compartido por el chat del WhatsApp y del Zoom. ¿Ok? Les vamos a dar un par de minutos para que puedan ir respondiendo aquellos y aquellas que aún no lo han hecho. ¿Ok? Entonces vamos a esperar, por favor, unos minutos. Bien, entonces vamos a ir viendo las respuestas de la segunda pregunta, ¿ok? Y nuestra segunda pregunta es, según los autores, ¿cuáles serían los beneficios esperados de la participación? ¿Ok? Entonces voy a compartir mi pantallita para ir viendo sus respuestas. Recuerden que su participación es sumamente importante durante toda la sesión de clase. A ver, profesor Nepo, ya tenemos algunas respuestas, ¿podemos ir comentándolas, por favor? Sí, gracias, Carolina. Beneficios, bueno, muchos beneficios, ¿no? En primer lugar, se democratizan mucho más las decisiones. Ese es un beneficio importante. Las personas se sienten más partícipes de las cosas que se están haciendo, ¿no? No son solo observadores. Entonces, ese tema de legitimar las decisiones es muy importante y muy bueno, ¿no? Porque estamos seguros de que lo que se ejecuta como intervención en salud pública es algo que la gente quiere que se haga, cree que debe hacerse. Y claro, esto también tiene otro beneficio importante que es el de hacerlo más sostenible. Cuando la gente siente que es una decisión en la que ellos han participado, podemos conseguir
recursos adicionales, interiorizar estas cosas más allá de únicamente los recursos del Estado, ¿no? Entonces eso es bien interesante, ¿no? Favorece, bueno, lo de la democratización que estamos diciendo, el abordaje colectivo de los problemas. ¿Podemos de repente bajar un poquito, Carolina, porfa? Este bien interesante que lo vi, que lo pasaron, podemos subir un poquito, el de la alfabetización en salud. Eso está muy bueno. ¿Qué cosa es la alfabetización? No es otra cosa que conseguir una comprensión cabal por parte de los ciudadanos, que son los beneficiarios de las intervenciones de salud, de cuál es la naturaleza de esas intervenciones. Porque la gente, si no se lo explicamos, se hace ideas, no llega a comprender cabalmente lo que se está haciendo, ¿no? Ahora con la pandemia hemos sido muy conscientes. Usa mascarilla, distancia, te ventila. Ya pues, pero esas son indicaciones simples que esconden detrás mucho sustento técnico. Hay argumentos por los cuales se dan estas indicaciones. Y la gente está en perfecta capacidad de entenderlo, de conocerlo, de comprenderlo, y esto refuerza sus decisiones de protección individual, de protección personal. Entonces, favorecer la alfabetización en salud es también un beneficio muy bueno. Servicio, buenas relaciones, el tema de derechos, y qué bueno que haya aparecido también, creo que eso es bueno, ¿no? Vinculado a un ejercicio más democrático. Creo que necesitamos que nuestros planes de salud locales y nuestras intervenciones en salud locales involucren ya una dimensión de ese tipo, del derecho. El derecho en salud está muy claramente reconocido y en la medida en que consigamos participación de las personas, vamos a permitir un ejercicio más pleno de ese derecho. Entonces, eso es bien importante en la participación ciudadana. Ahora, obviamente, no es sencillo, ¿no? Todos estos son beneficios si es que la participación se canaliza adecuadamente, si se usan buenos instrumentos. Entonces, en la tercera pregunta vamos a revisar un poco algunas de estas condiciones que hay que tener en cuenta, porque todos estos beneficios suenan muy bien, pero para que de verdad ocurran, necesitamos evitar que haya algunos riesgos en el tema de la participación, ¿no? Ok, yo creo que podemos pasar a la tercera, Carolina, gracias. Bien, gracias, profesor. Ya hemos compartido el enlace de la tercera pregunta por el chat del WhatsApp y del Zoom. Ok. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las principales conclusiones de la revisión sistemática? Ok, vamos a tomarnos un par de minutos para poder responder esta pregunta. Ya se ha compartido también por el chat del WhatsApp y del Zoom, ¿ok? Bien, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla para ir viendo sus respuestas de la tercera pregunta. ¿Ok? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las principales conclusiones de la revisión sistemática? A ver. Adelante, profesor, lo escuchamos. Gracias, Carolina. A ver, importancia de una visión amplia, ampliar los criterios, participación, se cumple, existe moderada evidencia. Ya, empecemos por esta que está interesante. Existe moderada evidencia de que la participación legitima las decisiones de la autoridad sanitaria y mejora los resultados. Es necesario mejorar las técnicas de participación. Efectivamente, lo que les decía, ¿no? Están bien todos esos beneficios potenciales, pero de los estudios que se han hecho, todavía hay algunas dudas y necesidad de profundizar en las evaluaciones. Primero, que garanticen que si no hubiera habido participación ciudadana, las cosas habrían sido diferentes, ¿no? Y esto ocurre porque lamentablemente no hemos sido todavía capaces, no hablo solo de Perú en general, de desplegar esfuerzos de participación ciudadana que eviten algunos sesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes se organizan en la sociedad civil para tener participación?
uno empieza a identificar que siempre son los mismos actores. Está un poco, digamos, monorrepresentada la participación. Acá en el Perú, yo conozco, por ejemplo, a los colegas de Foro Salud, ¿no? Foro Salud se ha convertido en un espacio muy fuerte de representación de la sociedad civil, pero siempre están ellos, o sea, cuesta trabajo encontrar algunos otros. Y uno termina preguntándose si legitimar algunas decisiones con ellos finalmente no está sesgado, porque ok, tenemos el ok de ellos, pero ¿y el resto de la sociedad? O sea, ¿es eso realmente representativo de lo que participan otras personas, otros grupos, otros actores? Entonces ese es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos para ampliar un poco el espectro de participación, sacarlo únicamente de un grupo de actores que son los que terminan, digamos, arrobándose la representación de la sociedad, ¿no? El otro tema es que si la participación es solo para consulta, ¿no es cierto? Desde el Estado se puede, digamos, orientar para que esa consulta obtenga las respuestas que yo quiero. La participación puede ser muy condicionada, ¿no? Puede ser muy estructurada desde el Estado. Está bien que se estructure para que no haya una anarquía, digamos, participación no puede ser desorden, pero no puede ser también una participación limitativa de la expresión de las personas. Entonces, si hay un control muy fuerte desde el ministerio, desde las direzas, en fin, se condiciona y prácticamente se orienta ya a lo que uno quiere obtener de parte de los ciudadanos. Entonces, ese es un tema que también hay que manejar con cuidado, ¿no? No sé si hay más respuestas más abajo, Carolina. Gracias. Bueno, es cierto que hoy vivimos un escenario que abre muchas posibilidades, ¿no? Redes sociales, mecanismos de participación con nuevas tecnologías. Creo que ahí tenemos mucho que aprovechar para participación. La gente quiere participar. Hay que tratar de canalizar y orientar y hacer docencia, ¿no? Aprovechar esta oportunidad. Todos tenemos cuentas en redes aquí. Yo, francamente, antes era un usuario muy intenso de Twitter, pero en los últimos tiempos he dejado de participar mucho porque he visto que lamentablemente hay mucha participación que no es productiva, que no es positiva, que no es provechosa, ¿no? Lo que encuentro a veces ahí es mucha catarsis, biliosa, pero es un instrumento, o sea, no está mal el instrumento, Twitter, lo que hay que, digamos, orientar adecuadamente es el uso del instrumento. Entonces, como ese, hay muchos otros más que podríamos generar para mecanismos de participación. Empiezan a aparecer muchas alternativas de intercambio con la ciudadanía a través de medios de Internet, ¿no? La prensa que más coloca temas a profundidad ya no está en los medios masivos, está en el Internet. Y genera además la posibilidad de participación intensa, ¿no? Hay muchos programas de intercambio, muchas entrevistas que se hacen en Facebook, en Instagram, en redes, y abren la posibilidad que la gente pregunte, comente, complemente, intercambie. Entonces, creo que estamos viviendo una etapa en la cual es posible encontrar otros instrumentos de participación ciudadana interesantes, pero hay que prepararlo ese camino. Desde los ministerios necesitamos plantear cómo vamos a aprovechar esa oportunidad de participación y conseguir que esa voluntad de decir cosas de las personas sea más productiva, más provechosa y, por supuesto, sea impulsada desde el Estado también. La participación ciudadana solo va a convertirse en, digamos, una estrategia que aporte si es que el Estado reserva algunos recursos para promoverla, para impulsarla. Si no, esto no va a ocurrir como nosotros quisiéramos, ¿no? Ok, muy interesante entonces, qué bueno. Y este es un tema clave para lo que vamos a comentar en este momento en la parte conceptual. Entonces, gracias Carolina, creo que podemos con esto regresar. Voy a compartir nuevamente pantalla.
a la presentación. Ok, estamos bien. Hablemos primero de metodología cualitativa. Hablamos bastante de metodología cuantitativa en la primera sesión. Ahora nos toca hablar de metodología cualitativa. La metodología cualitativa permite acceder a información difícil de obtener a partir de instrumentos estructurados, ¿no? Hay cosas que hay que preguntarle a las personas que comprenden a su esfera emocional, a la dimensión social, a sus creencias, en fin, que a veces es difícil capturarlas, recolectarlas, conseguirlas. Ahí nos ayuda muchísimo el contar con instrumentos de la metodología cualitativa. Permite, ayuda a que las decisiones e intervenciones sean más válidas y legítimas ante la población, y como es más flexible, ofrece la posibilidad de incluir otras dimensiones o temas que puedan surgir durante nuestro trabajo y que al principio no habían sido considerados. Hay muchas metodologías cualitativas que se usan para recoger información de los actores sociales, de la ciudadanía, y que hoy son parte de la información que enriquece el ACIS local, ¿no? Y no solo el ACIS local, incluso después, cuando ya se empiezan a implementar los planes locales. Algunas de estas técnicas son más conocidas, vamos a mencionar solo las 4 o 5 más usadas, más conocidas. La primera es la entrevista. Muchos de ustedes la habrán usado. La entrevista es una conversación ordenada en un formato de pregunta-respuesta que permite registrar lo que las personas perciben, piensan, creen sobre un tema, así como las experiencias que puedan haber tenido. En este instrumento, digamos, de la entrevista, el investigador es el que lleva la pauta. Él tiene el control de la entrevista. Por ello, es muy importante que el investigador sea cuidadoso. Como esto está previamente preparado, conviene validarlo. Uno hace su cuestionario de entrevista y tiene que validar su entrevista, tiene que someterlo al juicio de algunas personas, después hace un piloto, una prueba con 10, 15, 20, 30, y una vez que está seguro de que las preguntas se entienden, de que no están sesgadas, de que no estoy orientando la respuesta que yo quiero escuchar, y que además la forma como estoy preguntando es muy aséptica, ¿no es cierto? Hay, digamos, un respeto muy grande por las ideas, la cultura de las personas que van a ser entrevistadas, entonces ya estoy listo para hacer mi entrevista. La entrevista puede ser grabada, se le pide permiso al entrevistado para grabarla. Si es que el entrevistado no da permiso para grabarla, no se puede grabar. No se puede grabar a escondidas. O sea, hay que decirle, tengo previsto grabarla, después lo voy a pasar por un programa que me va a permitir transcribir nuestra entrevista o que me va a permitir identificar cuáles son sus respuestas que más se repiten. Eso hay que explicarle al entrevistado y si él lo autoriza, se graba. ¿Qué hago si el entrevistado no autoriza la grabación? Bueno, tengo que tomar notas. No tengo otra que esa, ¿no? O sea, ok, está muy bien, entonces voy preguntando y voy registrando las respuestas o las ideas fuerza, ¿cierto? Así que la entrevista sigue siendo una de las metodologías cualitativas más usadas. ¿Cuándo usar una entrevista? Cuando tengo una idea más o menos clara de lo que quiero averiguar y necesito cierta profundidad en las respuestas, ¿no es cierto? Entonces ya más o menos conozco que hay un problema, pero me gustaría saber, por ejemplo, qué alternativas de solución del problema las personas creen que se podrían implementar. O cuando quisiera saber cuál es la voluntad de participación de las personas para una intervención. Yo, por ejemplo, hace relativamente poco, hace un par de años, coordiné una entrevista que hicimos en Condorcanqui, en Amazonas. Se la hicimos a varios apus de comunidades Aguajún. Era sobre VIH. Y lo que queríamos era recoger cuáles eran sus percepciones sobre el VIH y cómo sentían ellos que podían participar, qué rol veían que podían tener ellos para
las intervenciones de salud en sus comunidades en prevención y control de VIH. Entonces, por ejemplo, ahí ya había una idea, se sabía que era un problema, había una idea clara de lo que queríamos explorar, entonces tuvimos que armar la entrevista, fue todo un trabajo interesante porque tenía que haber pues una adaptación cultural de las preguntas, en fin, mucho trabajo que hacer en esas entrevistas. Bueno, esto que ya les había dicho, ¿qué ventajas tiene? Permite obtener riqueza informativa, ofrece la oportunidad de repreguntar y profundizar en un marco de diálogo flexible y espontáneo. La entrevista debería fluir, no tiene que ser acartonada, estructurada, ¿no? Hay que romper el hielo, hay una primera parte en la que se explica, se pide el ok, y después hay que ir matizando las preguntas con comentarios que permitan que fluya, que el ambiente sea bueno, ¿no? Es una técnica flexible y económica, proporciona intimidad y comodidad, permite trabajar temas más privados, más delicados. Por eso es que el sitio donde se hace la entrevista es clave. Nadie tiene por qué escuchar las respuestas que nos va a dar el entrevistado, ¿no? Entonces eso es bien importante. ¿Cuáles limitaciones tiene? Demanda tiempo. Demanda tiempo. Cada entrevista es por lo menos 1 hora, ¿no es cierto? Puedes pautar una entrevista de 40 minutos, pero siempre aparecen temas que hacen que se extienda. Y entonces ahí hay que ver si la gente tiene tiempo para estar 1 hora conversando contigo, y además si vas a aplicar 50 entrevistas, son 50 horas de entrevista, ¿no? Por eso es que por lo general hay equipos de entrevistados. Y ahí lo que hay que garantizar es que se estandarice la forma de entrevista, la forma de entrevistar entre todos los que van a aplicar el instrumento, ¿no? Eso es bien importante, para que no hayan diferencias en la forma como se realiza la entrevista. Exige la aplicación de recursos lingüísticos apropiados. Les decía este ejemplo de la comunidad Wajún. Y claro, es una entrevista, ¿no es cierto? Se hace en una oficina, en el colegio, no nos permite tener una mirada directa de el escenario necesariamente, pero bueno, digamos, es algo que ya se acepta, se admite en las entrevistas. Hay que asegurarse de que el entrevistado comprenda las preguntas, por eso el tema del idioma es fundamental, y quien entrevista debe tener un rol activo para la obtención de recuerdos y reflexiones. A veces el entrevistado no recuerda bien, entonces hay que insistir, ¿no? Hay que tratar de ubicarlo un poco en el tiempo o profundizar. Algunos entrevistados son un poco reticentes a dar respuestas a algunas preguntas. Entonces ahí hay que tener la habilidad de regresar otra vez, de repente no insistir en ese momento, sino marcar esa pregunta. Esta pregunta en la entrevista quedó pendiente, ya no voy a insistir en este momento, avanzo con el resto, y cuando ya se ha establecido más empatía, más cercanía, regreso a la pregunta que quedó pendiente, ¿no? Nos quedó esto pendiente, como ya hay más confianza, entonces en ese momento podría ser que ya el entrevistado exprese su idea adecuadamente, ¿no? Entonces la entrevista sigue siendo súper importante, muy usada, probablemente uno de los más importantes instrumentos de la metodología cualitativa. Otro es el grupo focal. El grupo focal, algunos de ustedes habrán ejecutado o participado en grupos focales. Esta es una técnica que explora un tema con cierta profundidad a través de la interacción con un conjunto de individuos. Acá ya no es una persona, acá junto, personas, grupos de personas, para identificar diferentes opiniones alrededor de un tema, para explorar un nuevo campo de estudio sobre el que existe poca información, para generar hipótesis basadas en las percepciones de los informantes, para validar un instrumento, ¿no es cierto? Lo distribuyo y les pregunto qué piensan de él, para obtener la mayor cantidad de información posible en un periodo corto de tiempo. Entonces, el grupo focal me permite conversar con varios al mismo tiempo. Es una ventaja respecto a la entrevista. Uno no llega al nivel de profundidad de la entrevista, obviamente. Cuando ya hay más personas es más complicado, pero se puede aprovechar. Pero es súper útil cuando, por ejemplo, yo tengo que construir un instrumento y no tengo claridad en qué variables considerar. Entonces ahí trabajo un grupo focal y eso me da muchas luces de qué variables voy a incluir en
cuestionario, en mi entrevista, en mi encuesta. El grupo focal puede ser muy útil con esos fines, ¿no? Ventajas: es posible obtener información sobre opiniones, actitudes y prácticas de un grupo, puede revelar las variaciones de las personas, ¿no? Respecto a esas opiniones, actitudes, prácticas. Funciona bien en grupos en los que el abordaje individual es difícil. A veces no se puede, no hay tiempo, no hay recursos, entonces puedo hacerlo así. Y permite obtener varios puntos de vista sobre un mismo tema en poco tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Se necesita un buen moderador, se necesita un tigre para hacer un buen grupo focal, con buenas habilidades, porque hay que impedir el monopolio de la participación. En todo grupo sea la persona a la que le encanta escucharse, ¿no? El que habla y habla y no deja que el resto hable. Entonces es algo que el moderador tiene que manejar con cuidado. Hay que incentivar la participación de los callados. Hay que tranquilizar las cosas. A veces se dicen, los participantes pueden decir algo que hiere la susceptibilidad de otro participante. Entonces, se necesita mucha experiencia, mucho manejo para un grupo focal, ¿no? La calidad de la información puede estar supeditada al perfil. ¿Cómo armar un buen grupo focal, no? Entonces, eso es importante. Hay que tener cuidado para recibir variaciones. Tiene que ser heterogéneo, pero hay que evitar que esa heterogeneidad impida que el diálogo, que la participación fluya. Por el contrario, si lo hago muy parecido, el grupo focal con gente muy parecida, no voy a identificar ninguna variación. Todos van a pensar igual. Y está bien, voy a salir del grupo focal con la idea de que sí, efectivamente, las cosas son de un modo cuando no necesariamente son así, ¿no? Como les decía, es necesario incentivar a veces la participación con algún tipo de incentivo. Eso es importante, nunca está de más, eso implica algunos recursos adicionales. Las diferencias o jerarquías pueden hacer que algunos hablen más o que algunos influyan en las respuestas de otros. Es otra cosa que tiene que manejar el moderador. Y claro, el grupo focal es un momento. Cuando el grupo focal acaba, volvemos a la vida real. Y esa persona va a seguir siendo la autoridad o el jefe. Entonces no es fácil. Ese es un tema que también hay que valorar con cuidado. A veces no es bueno colocar gente de diferentes jerarquías que van a tener que seguir trabajando, viéndose la cara en un mismo grupo focal, ¿no? Pero a veces es inevitable, no hay otra, ¿no? Algunos participantes pueden intervenir muy poco. Bueno, eso hay que manejarlo, eso es habilidad del moderador. La observación participante es otra técnica. Esta es muy interesante. Consiste en observar al mismo tiempo que uno participa en las actividades cotidianas. Discúlpenme un ratito. Esto me permite conocer de forma directa toda la información del contexto, la realidad social de las personas con las que nos interesa trabajar, ¿no? Entonces, el investigador se convierte en uno más del grupo que está investigando. Se mimetiza, se convierte en uno más de ellos. Y se queda con ellos un mes. Ha habido observaciones participantes largas, realmente, hasta que ya las personas ya no se dan cuenta de que es un externo, de que es otro, ¿no? Pasa a ser realmente un miembro de la comunidad y en ese momento puede registrar con mayor veracidad, con mayor validez lo que está investigando, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta dónde y qué se debe observar, los escenarios, los eventos, los informantes a los que voy a observar y cómo registro mis observaciones. Y esto implica digamos, una capacidad muy fuerte, porque vivo con ellos, pero por la noche, en algún momento, tengo que ir apuntando, ir registrando, o tomando fotos, grabando, en fin. Igual hay que pedir autorización para eso de la comunidad, ¿no? Una buena técnica, muy interesante, no exenta de problemas, pero es muy poderosa, ¿no? Me da una lectura muy buena de la realidad. Otra es los talleres participativos. De estos seguro que ustedes han tenido bastante experiencia. Son espacios que propician el desarrollo de un trabajo cooperativo para que la gente reflexione, analice, piense. Se trabajan para conocer los principales problemas de salud, para analizar los determinantes, para obtener mayor cantidad de información
de la población sobre sus problemas, sobre sus vulnerabilidades y cuáles son las causas de esos problemas, ¿no? En el ministerio se trabajan, en las DIRESAs se trabajan muchos talleres participativos. Creo que es una técnica con la que tienen bastante experiencia, ¿no? Entonces, estas son las técnicas más usadas, más conocidas de la metodología cualitativa, que deberían ser parte de su trabajo al nivel local, ¿no? Muy bien. Y entramos en la segunda parte de los conceptos, que es la de identificación de actores sociales. Les voy a pedir, por favor, 30 segunditos porque necesito traer un poquito de agua, se me ha secado la garganta. 30 segunditos y retomamos, voy a pausar. Bueno. Ok, entonces, los actores sociales, como hemos venido conversando, son súper importantes para el trabajo local, para el ASIS local en particular. Allí en el territorio tenemos instituciones, organizaciones comunitarias, educativas, iglesias, está el gobierno local. Todos ellos, todas estas organizaciones se mueven por personas, ¿no? Hay personas que las representan, tienen líderes, tienen jefes. Entonces es muy importante hacer un mapeo, una identificación de los actores sociales, de la representación que tienen de estas organizaciones, primero para recoger sus opiniones, su información, sus ideas, de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus vulnerabilidades, y después de cuáles son sus alternativas de solución. Y además identificar el rol que pueden jugar en la implementación de los planes de salud local, ¿no? De los procesos participativos, como hemos venido conversando. Hemos hablado de la participación en la lectura, y bueno, para promover la participación, para lograr la participación, lo primero que tenemos que saber es quiénes son estos actores, ¿no? ¿Quiénes son estos actores que están ahí en el territorio? Ok, entonces, igual como para la sectorización, hay pasos para trabajar el tema del mapeo de actores sociales, ¿no? Lo primero que hay que hacer es definir el tema que queremos trabajar con los actores. Por ejemplo, para nosotros el tema es ASIS. Yo quiero trabajar con actores sociales porque tengo que hacer el ASIS local. Entonces quiero la participación de ellos para elaborar el ASIS local. Ya tengo un tema. Pueden haber muchísimos temas. Todos los temas de salud pública pueden ser materia de trabajo con los actores. De hecho, ahora con la pandemia, lamentablemente hemos perdido muchas oportunidades de trabajo que veo que afortunadamente ya se están, digamos, recuperando últimamente. Lo de la vacunación. Lo de la vacunación es un tema que creo hemos podido trabajar con mayor participación social, con mayor participación ciudadana, con mayor interacción con los actores en los territorios, ¿no? Yo sé que algunas jurisdicciones sí lo están haciendo, pero es desigual, pues, ¿no? No he percibido una directiva clara de este tipo para trabajar el tema de vacunación, ¿no? Entonces, muchos temas se pueden trabajar en realidad. Definir el tema. Listar los actores sociales. Primero, mediante una lluvia de ideas. Hay que elaborar un listado completo de personas, de grupos o de organizaciones que tienen que ver con la situación de salud. Tienen que ver porque hacen cosas en salud. Hay muchas ONGs, por ejemplo, que están en el territorio. O porque son afectados. Por ejemplo, las asociaciones de pacientes, ¿no? Ahora, por la pandemia, los migrantes venezolanos, por ejemplo, con TB, son grupos que ya empiezan a organizarse, los migrantes venezolanos con VIH, entonces están interesados. No están afectados, pero podrían interés, o sea, otro grupo, digamos, son potenciales interesados en el ASIS local. Podría ser, por ejemplo, sectores de la academia, si es que hay un instituto que forma gente en salud, o hay institutos de investigación, o hay ONGs, en fin, gente que podría tener interés en el ASIS local. Poseen información, experiencia,
o recursos necesarios para formular e implementar las líneas de acción que salgan de la CIS local. Esto es súper importante, hay que buscar aliados. Hay que buscar gente que ayude a implementar las intervenciones del plan de salud local. Entonces hay que hacer ese mapa. ¿Quiénes son, por ejemplo, empresas, empresarios, emprendedores localmente que podrían estar interesados en hacer estas cosas? Incluso gente del sector comercio, del sector comercial, las cámaras de comercio, ¿no? Yo cuando trabajaba, bueno, hace un montón de años, cuando trabajaba en Direza, trabajábamos mucho con la Cámara de Comercio, algunos temas. Ellos participaban muy interesados, encontraban un beneficio de ese trabajo con la Direza, con el sector salud, de marca, de prestigio, que después lo usaban, por supuesto, para su mercadeo, ¿no es cierto? Entonces, hay oportunidades ahí que se pueden aprovechar perfectamente. Son necesarios para la adopción e implementación de las líneas de acción, ya es lo que habíamos dicho en este punto. Así que hay que listar los actores sociales. Luego de eso hay que enfocar a los actores sociales. Hay que llegar al nivel más específico de cada uno de los actores para identificar quién específicamente es la persona que debe participar y conseguir sus datos de contacto, ¿no? Esto es súper importante. Hemos identificado que hay una iglesia, ¿no es cierto? Hay una iglesia o está, qué sé yo, una organización de beneficencia que da canastas de víveres. Oye, qué interesante, pero ¿quién es? ¿Quién es el champion ahí? ¿Quién es el actor clave? ¿Quién es el punto focal al que hay que convocar? Porque no se puede convocar en general. Y esto es interesante porque a veces mandamos una invitación a la organización y viene alguien que no necesariamente es el que podría aportar más para el tema que nos interesa. Para otro tema podría ser interesante. Por ejemplo, estamos hablando de ASIS local, pero me mandan al abogado o al contador, pero tienen también sociólogo o tienen otro tipo de recurso. Entonces, para este tema de ASIS local, mejor sería que venga otro. Más bien después, cuando ya tenemos el plan de salud local listo, ahí sí me interesaría que de esa organización me manden al abogado o al contador o al que maneja la plata, en fin. Entonces, ese tema es clave. El enfoque del actor depende del tema. ¿Cuál es el tema? Para una misma organización, en algún momento puede participar un actor y en otro momento debe participar otro actor. No siempre tiene que ser el mismo. Y hay que categorizar a los actores sociales, ¿no? Esto ayuda a darle orden, lógica a la lista. Hay varias formas de categorizar. Les vamos a dejar una propuesta que pueden usar ustedes, ¿no? Actores de la municipalidad, del gobierno local, actores del sector salud, actores del sector público, todos los otros sectores que no son salud, que están ahí, actores del sector privado, actores de la comunidad, y dentro de actores de la comunidad, personas o grupos que la misma comunidad les ha dado un encargo, que tienen roles de parte de la comunidad y que por lo tanto tienen, digamos, sus opiniones importan mucho, tienen legitimidad social, mucha representatividad de las personas, tienen un sentido de identificación y de pertenencia, porque sus valores, normas, en fin, expresan realmente a la comunidad. Las juntas vecinales, los agentes comunitarios. Ahí hablando de la Amazonía, en la Amazonía el promotor de salud es elegido por el APO, ¿no? Así funciona allá. Entonces es clave. Los amigos de Ucayali saben de lo que hablo. Otros actores de la comunidad, pueden haber muchos otros, no tienen un mandato, pero tienen sus propios procedimientos internos. Y ahí hay que identificar cuáles podrían ser importantes, ¿no? Grupos comunitarios, sindicatos, por ejemplo, para el tema de salud ocupacional, organizaciones indígenas, instituciones de caridad, religiosas, colegios profesionales, fundaciones. Hay que hacer un listado grande y después ir viendo para el tema específico cuáles podrían ser, digamos, importantes y las que no, conservarlas, porque para otro tema sí podría ser importante que trabajen esas personas, ¿no? Entonces, estas son las categorías
gobierno local, salud, sector público, sector privado, comunidad representativa y el resto de actores. Entonces, estas categorías, estos grupos de interés son claves. Los públicos deberíamos diferenciar según el nivel en el que trabajamos, si son nacionales, regionales o locales, ¿no? Las mancomunidades, por ejemplo, están empezando a tener importancia. La AMPE, la REMURPE, representativas de los municipios, proyectos especiales, organismos técnicos del Estado. Como les decía, en los privados, las cámaras de comercio, las sociedades, las asociaciones de productores. En sociedad civil, incluso las organizaciones políticas ya empiezan la campaña. Y como ya empiezan la campaña, los partidos quieren ideas. ¿Qué cosa van a hacer cuando accedan al poder? ¿Qué hacer en el municipio, ¿no? Este es un buen momento para acercarse a los candidatos, para colocarles temas de agenda. Si usted sale electo alcalde, estas cosas hay que trabajar en el territorio, ¿no? Entonces, no es pecado, al contrario, está muy bien. Hay que trabajar con los partidos, con los movimientos políticos, para consensuar una agenda. Independientemente de quién gane, si conseguimos que los que tienen más chances incluyan los temas de salud locales importantes en sus plataformas, entonces ya estamos más tranquilos. La academia, universidades, institutos, centros de investigación, y otra categoría interesante es la de los medios de comunicación. Esta es bien importante. Los medios pueden ser un aliado muy fuerte para el trabajo. Pueden también ser bien complicados de, digamos, de tener al lado, al costado. Porque tienen un fin ellos, ¿no? El fin es vender noticia, y a veces pues la noticia pasa por cosas más escandalosas, pero hay muchas experiencias interesantes de trabajo con medios de comunicación, más bien preventivo, positivo, y en el tema de ASIS local, puede ser interesante el trabajar con medios para recoger, en primer lugar, información que ellos tienen, porque ellos están en todo lado, ellos se enteran de todo lo que pasa y lo convierten en noticia. Violencia, accidentes, pueden tener información de algunos problemas que se nos escapan, pero una vez que la CIS ya está hecho, ellos pueden ayudarnos a difundirlo, para que todo el mundo sepa cómo quedó el ASIS local, el plan de salud local, y convocar el compromiso de las personas, ¿no? Así que los medios también son otro actor importante. Bueno, una vez que entonces ya están categorizados, hay que caracterizarlos, ¿no? Listarlos, categorizarlos y finalmente caracterizarlos. ¿Qué quiere decir caracterizarlos? Identificar la función que cumplen, su posición respecto al tema, su nivel de interés y la influencia que pueden tener sobre otros, sobre los tomadores de decisiones y en general sobre otros actores sociales. Hay que caracterizar a los actores sociales. Por eso es que es importante identificar para esta caracterización criterios y niveles, ¿no? Los criterios más utilizados, como decíamos, son su rol y su función. Estas organizaciones, estos actores, ¿cómo se relacionan con el tema, con el problema que tenemos? Por ejemplo, con el ASIS. ¿Cuál es su vinculación con ASIS? ¿Por qué podrían estar interesados en un ASIS? Los actores que tienen una relación directa con el tema o con la problemática, o que tienen un mandato que han recibido de la comunidad o son actores de gobierno, entonces tendrán, digamos, un alto nivel de relación con el tema. Los actores que pueden aprovechar oportunidades o que brindan información sobre las variables o que están interesados en el uso sostenible de recursos y que tienen una relación de dependencia con actores de nivel un poco más alto, tendrán pues un nivel medio, ¿no?, de vinculación. Y los actores que pueden estar interesados, pero que no tienen una relación de dependencia directa, tienen un nivel bajo de vinculación. Hay actores de nivel nacional, hay actores de nivel regional, hay actores de nivel local, ¿no? La idea es que
que los actores que incluyamos sean actores que sean capaces de ejercer incidencia, es decir, influencia, para orientar toma de decisiones o capacidad de organización. Esta influencia, esta incidencia puede ser alta, media o baja. Necesitamos identificar en dónde se ubican los actores que hemos elegido. Y este es el instrumento que vamos a trabajar. Este es el instrumento que además está en la guía de ASIS local. Ahí lo van a poder encontrar, además con explicaciones de, es uno de los anexos de la guía, ¿no? Entonces, como verán, esta es una matriz de identificación de actores sociales que en la primera columna tiene las categorías. Decíamos, hay que categorizar a los actores sociales. Los actores del municipio, del sector salud, del sector que hemos revisado, ¿no? En la segunda tienen el actor social específico, el individuo, la institución. Por ejemplo, en la municipalidad, no toda la municipalidad, podría ser la gerencia municipal de salud ambiental. No tiene por qué ser toda la municipalidad. En el sector salud podría ser específicamente el responsable de vigilancia epidemiológica, y así, ¿no es cierto? Entonces, en esta columna, en estas filas, ponen el actor social específico. Acá hay que colocar su función, de qué se encarga, o sus principios, ¿no es cierto? Cuáles son sus ideas, sus valores respecto al tema que nos interesa. Eso es lo que va acá, para saber la relevancia de este actor, ¿no? ¿Por qué es que está colocado ahí? Y en esta otra colocamos los activos de ese actor social. ¿Qué tiene que es valioso, que puede ser utilizado, en el buen sentido de la palabra? En términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, tienen poder político, puede aportar recursos, tiene mucha presencia social, entonces acaba el activo del actor. Y luego hay que elegir un nivel, un valor, una escala de jerarquía respecto a, en primer lugar, la posición de este actor respecto al tema, el interés de este actor respecto al tema y el nivel de influencia, ¿no? La posición puede ir desde, no conocemos su posición con respecto al tema, es un actor que se opone activamente, se opone pasivamente, o es indiferente, o apoya pasivamente o apoya activamente. Entonces vean, es un espectro grande de la posición del actor. Luego viene el tema del interés. El interés en el tema es desconocido, no sabemos, o sabemos que no tiene ningún interés, o tiene poco interés, o tiene un interés moderado, o tiene mucho interés. Entonces es el espectro en el interés. Y después, la influencia de ese actor. No la conocemos, es desconocida, o sabemos que no tiene ninguna influencia, o tiene poca influencia, o tiene una influencia moderada, o tiene mucha influencia. Entonces, como ustedes ven, prácticamente es la misma escala para los tres criterios: posición, interés, influencia. Y acá hay un ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Qué actores sociales se han identificado? El alcalde, el responsable de promoción de la salud, del sector salud, los directores de las instituciones educativas, los jefes de responsabilidad social de las empresas mineras, en ese territorio había empresas mineras, la junta vecinal y los dirigentes de organizaciones sociales de base, ¿no? El alcalde, bueno, tiene como función brindar servicios públicos, es un mandato que tiene. El sector salud, promoción, implementar programas de municipios saludables. Los directores, formar y educar a la población a través de la educación pública. Empresas mineras, bueno, ellas operan un proyecto respetando las leyes, la salud, el ambiente. La junta vecinal, decidir las necesidades de inversión en la comunidad, y los dirigentes de las organizaciones de base, brindar apoyo alimentario a personas de escasos recursos, ¿no? Y entonces, aplicando los criterios, bueno, ¿qué activos tiene el alcalde? El alcalde tiene presupuesto, ¿no?
El promoción de la salud tiene relación, vinculación con actores sociales, comunitarios, públicos y privados. Los directores de las escuelas, ahí están los niños, tienen convocatorias sobre los padres. Las empresas mineras tienen recursos, cuentan con presupuesto para responsabilidad social. Las juntas vecinales cuentan con apoyo de la comunidad, representan a los vecinos. Y las organizaciones de base tienen dirigentes que gozan de reconocimiento y conocen a la población. Y entonces, el alcalde, para el tema que acá era de interés, que era el de conseguir implementar la estrategia de municipios saludables, su posición de apoyo pasivo, su interés moderado y su influencia, mucha influencia. Promoción de la salud, todo lo máximo, apoyo activo, mucho interés, mucha influencia. Los directores, apoyo activo, mucho interés, pero poca influencia, no es un tema realmente que dependa mucho de la escuela. Empresas mineras, apoyo pasivo, interés moderado, influencia moderada. Las juntas vecinales, apoyo pasivo, interés moderado, influencia moderada. Y las organizaciones de base, apoyo pasivo, pero pueden tener mucho interés, aunque poca influencia. ¿Ok? Entonces, ese es el instrumento que vamos a utilizar a partir de este momento y por los siguientes 45 minutos. En grupos, ahí está la guía, hay que hacer el mapeo de los actores de la jurisdicción que elegí para sectorización. En otras palabras, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llenar esta tabla. Ese es el producto concreto. Tienen que llenar esta tabla, ¿ya? Así de claro, así de simple. ¿De dónde? De su territorio, del territorio en el que están trabajando la sectorización. Muy bien, creo que es eso. Yo no tengo más indicación de mi parte y Carolina, te devuelvo el uso del micro para las indicaciones adicionales y después poder yo irme a los grupos también. Gracias. Bien, gracias, profesor. Bien, ya hemos compartido los enlaces directos, ¿ok? De cada Google Docs por el chat del WhatsApp y lo acaba de compartir también Wilmer por el chat del Zoom, ¿ok? Y voy a terminar de compartir la hoja con las indicaciones, ¿ok? Donde está la rúbrica de evaluación y van a poder realizarla. Y también voy a habilitar el PPT en el aula virtual para que puedan tener un acceso directo a lo que se ha expuesto hoy en la clase. Ya van a tener para esta actividad aproximadamente 45 minutos, 60 minutos aproximadamente. ¿Ok? Así que de igual manera el profesor va a ingresar por las aulas del Zoom, ¿ok? Y pueden realizarle las dudas o consultas que tengan en ese momento. Y también pueden hacerle preguntas sobre la actividad de evaluación número 1, ¿cierto, profesor Edgardo? Así es, cierto, Carolina. Ok, entonces ahí también pueden aprovechar, ok, para hacerle consulta acerca de la actividad que ya van a presentar. Bien, entonces, ¿alguno o alguna tiene alguna consulta o duda adicional con referente a la actividad? ¿Todo está claro? Bien, igual si es que les surge alguna consulta adicional, pueden hacérsela ya directamente al profesor, ¿ok? En el momento que él ingrese por las aulas. ¿Ya? Entonces ya acabo de compartir el PPT, ya tienen acceso al PPT, pueden ingresar al aula virtual para poder descargarlo. Entonces nos vamos a trabajar a pequeñitas aulas del Zoom, ¿ok? Bien, profesor, ya estamos en la sala principal para poder iniciar, por favor. Gracias, Carolina. Muy bien. Ok, estoy realmente muy contento porque he estado en los grupos, en los 6 grupos, y he visto un avance importante del trabajo anterior en la mayoría de ustedes, con mucha claridad. Algunos han decidido usar el Excel que les compartí, otros no. Está perfecto, los que no incluso hemos conversado de cómo podrían estratificar, cómo hacerlo con puntajes que suman los indicadores que están usando. Entonces, muy bien.
Y con respecto a la tarea de hoy, de igual manera, la han entendido bastante bien y han podido avanzarla. Hay algunos incluso que ya la tienen casi terminada, un 60, un 70%. Así que no van a tener ninguna dificultad en cumplir con los plazos que Carolina nos anda recordando siempre. Por lo tanto, la verdad es que estoy muy contento por el cumplimiento académico y además porque en un curso tan corto es muy difícil tocar los temas con toda la extensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es priorizar y más bien ayudarlos con unas herramientas muy específicas, muy puntuales. Y por ahí estoy contento porque creo que hemos conseguido eso también, ¿no? Han, digamos, sabido identificar con claridad cuáles son los elementos claves que hay que hacer para sectorizar, para hacer el mapeo de actores. Así que bueno, yo no quiero adelantarme, digamos, a la calificación, pero en general tengo una muy buena impresión de cómo hemos podido trabajar, ¿no? Así que el balance es bueno de lo anterior y de esto, solo para recordarles una vez más de lo anterior, son dos cosas lo que hay que presentar. El plan de la sectorización con los responsables de quién se va a hacer cargo de cada cosa, ¿no es cierto? Tal como lo hemos dicho, qué cosa se hace primero, después, en fin. Y ya el ejercicio de sectorización, o sea, el territorio dibujado con sus sectores, cada sector en qué riesgo está, alto, medio, bajo, y la justificación de por qué está en ese riesgo, que no es otra cosa que los indicadores y los criterios para estratificar, ¿no? Ok, así que, bueno, yo creo, Carolina, que con esto estaríamos cerrando en una medida, esperaremos los trabajos para poder revisarlos, para poder calificarlos. Solo me resta, digamos, estimularlos a que traten de aplicar estas cosas en la vida real. En la vida real toman más tiempo, no son tan sencillas como en un par de horas académicas, pero sería muy bueno. Yo sé que no todos trabajan a nivel de red, de establecimiento, algunos tienen responsabilidades en un nivel un poco más elevado. Bueno, tratemos también de revisar lo que se ha hecho. Casi todas las direzas tienen ASIS regional o han hecho ASIS locales también. Casi todas han tenido que hacer mapeo de actores en promoción de la salud, por lo general. Los que más trabajan mapeo de actores son los colegas de promoción de la salud. Entonces yo les invito a que pidan esas cosas. Hablen con su directora de promoción, con su jefe de vigilancia, que les den los documentos, revísenlos, contrástenlo con los que hemos revisado nosotros en clase, sugiéranles mejoras, traten de aplicar estas cosas y si pueden, en medio de su carga de trabajo y del otro curso que ya van a empezar, revisen algunas de las lecturas. Además de esas lecturas de los controles, yo les recomiendo dos lecturas que creo que sí deberían leerse de todas maneras. Una es la guía de la CIS local, que es un documento que ya tiene algunos años, que lo publicó el CDC, creo que es el 2018, 2019. La guía de la CIS local es un buen documento que se lee muy fácil, no, o sea, no es pesado, es bien práctico, se va leyendo y tiene varios anexos con formatos, herramientas, en fin. Lean la guía de la CIS local. Y el otro sí es un poco más grande que ojalá lo puedan, algunos de ustedes habrán leído ya el modelo del MAIS BFC, lo han leído hace algunos años, en fin. Bueno, lean el manual para la implementación del MAIS BFC, que ese sí es bien reciente, es del año pasado. Entonces ahí sí hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, pero también es un documento bien práctico, digamos, ¿no? No es pesado de leer, no es abstracción, son cosas bien prácticas. Muy bien. De mi parte, en el curso, sería eso, un gusto poder haber interactuado con ustedes, haberlos conocido, y no sé si hay alguna consulta final o algún comentario final. Cambio. Doctor. Sí, Alida. A ver, doctor, realmente muy agradecida. Uno de los cursos para mí, de todo lo que hemos hecho, muy, muy interesante. Y siempre tomando las palabras de ustedes, de aplicar eso en nuestra vida real, en el trabajo que realizamos. Yo soy de hospital, pero en hospital también existen los actores. También debo hacer un mapeo de actores y existen grupos de interés, ¿no? Existen
colegas que participan, colegas que son indiferentes y colegas que interfieren con la gestión. Entonces también sirve mucho, ¿no? Para un poco diferenciarlos, dividirlos y asumir los que realmente ayudan, que tendrían que estar por niveles, qué sé yo, ¿no? O sea, es una cosa que realmente sirve. Y mire usted, yo al nivel de hospital definitivamente lo voy a aplicar de la forma que se pueda, porque es necesario, no contamos con todos para avanzar, que es nuestro objetivo, no tenemos tanto que hacer. Y los que no, unos ayudan, le repito, otros ayudan a medias y otros simplemente no ayudan, cumplen y se van, ¿no? Entonces, muy interesante, doctor, realmente es muy útil y muchas gracias por todo lo que nos da. No, muchas gracias, Alida. Qué bueno. Eso es la mayor satisfacción realmente. Doctor Edgardo. Sí, adelante, por favor. Ruperto. Sí, igual que la doctora Alida, yo ahora estoy trabajando en la Gerencia Regional de Salud. Sin embargo, yo procedo del primer nivel de atención. Por eso, con un poquito de experiencia en este trabajo de sectorización, el ASIS y ahora el mapeo también que estamos haciendo, sí, para mí es una forma de recordar cuando estaba trabajando en el primer nivel. Lo que estamos haciendo es ahora he ido incluso a la microred donde trabajé para actualizar toda esa información. Entonces, he estado hablando con la responsable, por ejemplo, de medicina familiar, que es una química farmacéutica. Ella tiene ya pues la información actualizada de cada uno de los sectores. Lo que voy a hacer mañana es ir a conseguir información, por ejemplo, de los principales indicadores que vamos a trabajar. Y con ello creo que sí nos va a ayudar también a nivel de la Gerencia Regional de Salud a monitorear el trabajo. Ahora estamos trabajando este nuevo modelo, ¿no? De las RIS, y también el nuevo modelo que ya no es el MAIS, básicamente basado en familia y comunidad, sino es el modelo del cuidado integral, ¿no? Por curso de vida. Por curso de vida. Entonces, todo eso nos va a servir, todos estos conocimientos, doctor Edgardo, nos va a servir para seguir avanzando en nuestro trabajo. Muchas gracias. No, gracias, Ruperto. Realmente muy satisfactorio. Qué bueno, me alegro mucho. Excelente. Ok, muy bien. Un agradecimiento especial a Carolina y a Wilmer. Excelente, realmente su soporte, su trabajo. Muchas gracias por eso. Y ojalá haya oportunidad en el futuro de volver a interactuar y conversar y que me cuenten las cosas que están haciendo. A mí me alimenta mucho saber qué cosas se está haciendo allá en Ucayali, en el Cusco, en Arequipa. Uno a veces, yo trabajo ya en cooperación internacional varios años, y trato de ir, no tanto como quisiera, y me retroalimenta mucho saber lo que está pasando en la vida real. Así que eso siempre ayuda muchísimo, ¿no? Muchas gracias a todos, un verdadero gusto, un verdadero placer. Gracias, Carolina, gracias, Wilmer. Gracias. Muchas gracias, profesor, pero todavía no se vaya a ir, por favor, porque, como siempre, tenemos nuestra foto final, ¿ok? Vamos a tomarnos una foto con usted para tenerlo de recuerdo, ¿ok? Entonces, aquellos y aquellas que están faltando, por favor, vamos prendiendo nuestras camaritas, ¿ok? Vamos prendiendo nuestras camaritas para poder todos aparecer en la foto final de nuestro curso. Hoy estamos finalizando ya nuestro curso número 1 del módulo 3. Ya nos falta poquito para acabar, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a sonreír, ¿sí? Vamos a sonreír, utilizamos nuestros emojis y voy a contar a la voz de 3. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, sonrisa. Vamos a esperar, por favor, un momentito. Voy a tomar una foto más. Así que, a ver, vamos a ver. Yo también, mamá, siento grupo. A ver. A ver, vamos a ver. Otra vez. 1, 2, 3, sonrisa. Muy bien. Ahora sí. Ok, ya está, ya he tomado las 2 fotitos. Muchísimas gracias, profesor,
por esas 3 sesiones. De verdad que ha sido, creo que ha sido muy, como dice Alida, ha sido una experiencia diferente a los otros cursos. Y ha sido, aunque hayan sido sesiones un poquito más cortas, ¿no? De verdad que ha sido un gusto tenerlo a usted con nosotros y esperamos realmente volver a encontrarnos pronto, ¿no? Igual, y vamos a estar nosotros igual en contacto porque aún nuestros compañeros tienen que presentar sus 2 actividades de evaluación y de igual forma, si es que alguno o alguna tiene alguna duda, me la hace llegar para hacérselas llegar al profesor Edgardo. Así es. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces, hoy estamos ya terminando nuestro curso número 1. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos y todas. ¿Ok? Y ya iniciamos el día martes nuestro curso número 2. ¿Ok? Muchísimas gracias. Adelante, Wilmer, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias, profesor. De verdad que ha sido muy corto el tiempo, pero se ha visto el dominio de todo su contenido del curso, ¿verdad? Felicitaciones. Gracias también con todos. Gracias, Buen fin de Wilmer. semana. Gracias. Que vaya bien. Ok. Muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana. Cuídense mucho. Carito, Gracias, Carolina, por Gracias. todo. El trabajo. Trabajo para Carolina, El domingo. ¿nos amplias el domingo? Carito. Sí, sí. Hola, Trabajo para Se ha hecho la cuándo. encuesta. ¿Nos amplias el domingo la tarea? Ya, ahorita les doy las noticias, sí, no se preocupen, sí se los voy a ampliar. Ya, gracias. Pero acuérdense que la actividad de evaluación número 2, esa es el día miércoles. La de hoy. La de hoy es hasta el miércoles 25, sí. ¿Ya? ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan lindo fin de semana.